Introducción. La implementación de proyectos ambientales puede ser una forma efectiva de contribuir a la protección y conservación del medio ambiente. Sin embargo, estos proyectos pueden requerir una inversión significativa y por lo tanto puede generar una carga financiera importante para los promotores y patrocinadores. Por esta razón es fundamental realizar un análisis exhaustivo de la deuda asociada a estos proyectos ambientales para garantizar su viabilidad financiera a lo largo del plazo. El análisis de la deuda de los proyectos ambientales implica que la evaluación de varios factores, ¿no? Incluyendo costos de inversión inicial, costos de operativos y de mantenimiento, los ingresos proyectados, el potencial de impacto ambiental y social. Estos son también riesgos financieros y regulatorios. Además, es importante considerar el impacto del proyecto que va a tener en la comunidad, el local y en la sociedad en general. En este sentido, el análisis de deuda de proyectos ambientales puede proporcionar información valiosa para la toma de decisiones financieras y para la identificación de riesgos y oportunidades. Hay que considerar cuidadosamente estos factores y llevar a cabo un análisis muy detallado. Se puede maximizar la rentabilidad financiera del proyecto mientras se minimiza su impacto negativo en el medio ambiente y la sociedad. La deuda de proyectos ambientales puede ser una herramienta valiosa para financiar proyectos que tienen como objetivo mejorar o proteger el medio ambiente. Sin embargo, también puede generar una carga financiera significativa. Si no se maneja adecuadamente, este puede llevar a la quiebra. El análisis de la deuda en proyectos ambientales implica la evaluación de los costos y beneficios financieros del proyecto. Esto va a incluir los costos de la deuda, los ingresos proyectados y los riesgos financieros. En este caso va a garantizar la viabilidad financiera a largo plazo. La deuda. La deuda es un término financiero que se refiere al dinero que se debe a otra persona o una entidad. Es una obligación que una persona o entidad asume al recibir un dinero prestado y que debe ser pagado en un plazo acordado, junto con el pago del interés. En este contexto de proyectos ambientales, la deuda se refiere específicamente a los préstamos o financiamientos que se utilizan para financiar la implementación, operación y mantenimiento del proyecto. Esto puede incluir, por ejemplo, prestarnos de bancos, emisión de bonos o financiamiento de organismos multilaterales. Tipos de deuda. Endeudamiento de corto plazo. Son aquellos financiamientos sujetados a reembolsos acordados con el acreedor a menores plazos o iguales a un año, cuyo periodo de repago concluye en el año fiscal siguiente al de su celebración y son destinadas a financiar proyectos de inversión pública, préstamos y para la adquisición de bienes de capital. Endeudamiento de mediano y largo plazo. Son aquellos financiamientos sujetos a reembolsos acordados a plazos mayores de un año destinado principalmente a financiar proyectos de inversión pública mediante préstamos, bonos, adquisición de bienes y servicios a plazos. Titulación de activos. Deuda garantizada. La deuda garantizada está respaldada por un bien dado en garantía. Esto significa que si no haces los pagos correspondientes del préstamo, el prestamista tiene a su disposición la propiedad para compensar sus pérdidas. Deuda no garantizada. A diferencia de la deuda no garantizada no está garantizada por ningún elemento físico o activo. Solvencia financiera. La solvencia es, en esencia, un concepto contable. Si el valor de los activos de una empresa o de una familia es superior a su pasivo o deudas, estará en situación de solvencia. Si su patrimonio neto es positivo, en principio no debería tener problemas financieros, salvo que sean sus activos líquidos y tenga deudas que pagar en el corto plazo. Análisis de la rentabilidad. Existen muchas fórmulas para analizar la rentabilidad económica de un proyecto.
Cuando hablamos de un beneficio económico nos referimos a la relación entre el coste de inversión y el presupuesto definido. Es así como que la fórmula que haría que rentabilidad económica es igual a 1 menos el coste de inversión sobre el presupuesto definido, en el que los costes estarían todos aquellos que hayan supuesto un gasto en la empresa a la hora de realizar este proyecto. El presupuesto será el que haya definido los clientes sin contar el importe del IVA, y el resultado de esta fórmula nos dará un porcentaje que determinará la rentabilidad de nuestro proyecto. La rentabilidad se puede calcular mediante las fórmulas del ROI, el BAN y la TIR. Cada una de estas nos dará unos datos relevantes que nos ayudará a conocer la viabilidad de un proyecto. En cuanto al ROI, que es el retorno de inversión, es una forma de analizar el resultado económico que nos dirá si un proyecto ha generado pérdidas o ha generado ganancias, por lo cual su fórmula vendría a ser ROI es igual a ingresos menos inversión sobre la misma inversión. En caso de que el resultado sea negativo, habrá pérdidas y el proyecto no habrá sido rentable. En cuanto al valor actual neto, esta es una fórmula algo más compleja en la que necesitaremos conocer los gastos de inversión, el beneficio que obtenemos al año, al siguiente y a los sucesivos años, y también la tasa de descuento. En el cálculo de la tasa interna de retorno, esto se relaciona también al BAN porque ambos calculan el flujo de caja. El análisis de la cobertura de la demanda en un proyecto es una técnica utilizada para evaluar la capacidad del proyecto para satisfacer la demanda del mercado objetivo. Este análisis se enfoca en determinar si el proyecto puede producir o proporcionar los productos necesarios o servicios para satisfacer la demanda del mercado en el que se espera operar. El análisis de la cobertura de la demanda en un proyecto implica el examen de varios factores, tales como la capacidad de producción del proyecto, la demanda del mercado objetivo, la competencia, la estacionalidad, entre otros. El análisis permite identificar si el proyecto tiene suficiente capacidad para satisfacer la demanda del mercado objetivo o si necesita aumentar la capacidad de producción para poder cubrir la demanda. ¿Para qué sirve un análisis de la cobertura de la demanda en un proyecto? Un análisis de la cobertura de la demanda en un proyecto es una herramienta importante que se utiliza para evaluar la capacidad del proyecto para satisfacer la demanda del mercado objetivo. A continuación, se presenta algunas de las razones por las que se realiza la cobertura de la demanda de un proyecto. Por ejemplo, evaluar la viabilidad del proyecto, tomar decisiones informadas, identificar las oportunidades de crecimiento y también vendría a ser lo que es la garantización de la satisfacción del cliente. Aspectos a tener en cuenta al hacer un análisis de la demanda. En todo tipo de análisis siempre habrá algunas variantes que deben considerarse para que los resultados sean más claros posibles. Un análisis de la demanda no es la excepción y sus aspectos importantes son los siguientes: factores que influyen en la oferta, el precio, los costos de producción, el cambio de disponibilidad de los recursos. Factores que influyen en la demanda. La demanda es la cantidad de personas que quieren comprar un producto o servicio. Hay aspectos importantes a considerar que pueden influir en ella, al igual que en la oferta. Por ejemplo, los ingresos, los gustos y preferencias, el precio de bienes y servicios relacionados, las expectativas de los consumidores, la cantidad de consumidores potenciales, entre otros. ¿Cómo hacer el análisis de la cobertura de la demanda? Para hacer el análisis de la cobertura de la demanda se pueden seguir los siguientes pasos. Paso 1. Identificar el mercado objetivo. Es importante identificar el mercado objetivo y comprender las necesidades y preferencias de los clientes potenciales. Paso 2. Estimar la demanda del mercado. Es necesario estimar la demanda del mercado para comprender el tamaño del mercado y la cantidad de productos o servicios que se necesitan para satisfacer la demanda. Paso 3.
es el analizar la competencia. Es importante analizar la competencia y comprender cómo se compara el producto o servicio con los competidores en términos de calidad, precio, características, entre otros. Paso 4. Establecer la capacidad de producción. Es necesario establecer la capacidad de producción para determinar si el proyecto puede satisfacer la demanda del mercado. Esto implica comprender la cantidad de los recursos necesarios para producir los productos o servicios. Paso 5. Evaluar la capacidad de producción frente a la demanda del mercado. Es necesario evaluar la capacidad de producción si es suficiente para satisfacer la demanda del mercado y, en caso contrario, ajustar la capacidad de producción para garantizar la cobertura de la demanda. Paso 6. Desarrollar una estrategia de marketing. Es importante desarrollar una estrategia de marketing para garantizar que los productos o servicios sean conocidos por los clientes potenciales y se venda de manera efectiva. Paso 7. Monitorear y ajustar la estrategia. Es necesario hacer un monitoreo continuo de la demanda del mercado y ajustar la estrategia de producción y marketing según sea necesario para garantizar la cobertura de la demanda. Evaluación de riesgos en un proyecto. Un análisis de riesgo es una tarea fundamental en la gestión de empresas y proyectos. El análisis de riesgo consiste en la práctica de identificar y analizar diferentes tipos de riesgos en un proyecto o una organización. Es particularmente clave en aquellos procesos que tienen impactos directos sobre el producto o servicio de la empresa o proyecto. También será imprescindible realizarlo no solo cuando haya un impacto financiero o económico, sino cuando pueda afectar en ámbitos claves de la organización o proyecto, como la reputación corporativa o la gestión de los recursos humanos de alguna compañía o proyecto. ¿Cuáles son los tipos de análisis de riesgos? Análisis cuantitativo de riesgos. El análisis cuantitativo de riesgos es la metodología que te llevará más tiempo y recursos, aunque también es la manera más eficaz. El análisis cuantitativo de riesgos es especialmente útil cuando prevés algún tipo de riesgo elevado, cuando existe algún requisito legal relevante o, por ejemplo, si se requiere para la toma de decisiones. Este tipo de análisis contiene el análisis de la sensibilidad, análisis del valor monetario y la modelación y simulación. Análisis cualitativo de riesgos. Los métodos cualitativos de riesgos son prácticos y eficaces, especialmente en empresas pequeñas o que no cuentan con los recursos necesarios para realizar un análisis cuantitativo. Cuando trabajas con las técnicas de análisis cualitativo de riesgos, también es recomendable adjudicar un valor numérico a cada riesgo o nivel de riesgo. Herramientas de gestión de riesgos en proyectos. Las herramientas de gestión de riesgos en proyectos también pueden ayudar a tu equipo a desarrollar habilidades de planificación de proyectos sólidos. Si conoces tu proceso y las fases de gestión de proyectos, podrás evitar los riesgos antes de que ocurran. A continuación te mencionaré algunas de estas herramientas. Registros de riesgos. Un registro de riesgos es una herramienta fundamental en el análisis de riesgos. Es además ideal para identificar y priorizar riesgos. Matriz de riesgos. Una matriz de riesgos es una herramienta de análisis de riesgos que te ayudará como la evaluación de riesgos, la probabilidad y la gravedad del riesgo durante la planificación del proyecto. Análisis FODA. El análisis FODA es una herramienta que se usa para identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de un negocio o un proyecto determinado. De esta forma pueden establecerse estrategias y acciones efectivas para el desarrollo del proyecto. ¿Cómo usar la gestión de riesgos en proyectos? Una vez realizado el análisis de riesgos, la gestión de riesgos te permitirá identificar qué categorías de riesgos tienen más probabilidades de afectar tu proyecto y elaborar un plan para mitigar estos riesgos. Identifica los riesgos. El primer paso en el proceso de análisis de riesgos es identificar los riesgos que podrían afectar a tu proyecto. Determina la probabilidad y el impacto. Cuando realizas tu análisis de riesgos, puedes ordenarlas en función a la probabilidad de que ocurra.
Clasificarlas de esta manera te dará una mejor idea de cuál es priorizar cuando vayas a preparar un plan de acción. Encuentra soluciones para cada riesgo. El objetivo de una evaluación de riesgos es crear una estrategia sobre la manera en que el equipo abordará cada riesgo que pueda surgir. Clasificar los riesgos según la probabilidad y el impacto comercial sirve como punto de partida para encontrar soluciones. Revisa la evaluación de riesgos de forma periódica. Una vez que hayas elaborado tu evaluación de riesgos, es importante que la revises de manera periódica, ya que las circunstancias pueden cambiar. Puede cambiar tanto en la probabilidad de riesgo como en el impacto comercial. Conclusiones. El análisis de deudas de proyectos ambientales debe tener en cuenta factores como viabilidad financiera del proyecto, la estructura del financiamiento, los riesgos ambientales y regulatorios y las perspectivas de crecimiento y rentabilidad. Además, debe tener en cuenta los costos y beneficios sociales y ambientales del proyecto y evaluar cómo estos factores afectarán la capacidad del proyecto para pagar su deuda. Existen muchas fórmulas para determinar la rentabilidad de un proyecto. Para ello es necesario aplicar bien los datos que la empresa o proyecto nos ofrecen, y de esta forma obtendremos resultados fiables que nos ayudarán a la toma de mejores decisiones de negocio, evitando riesgos innecesarios. La evaluación de riesgos de un proyecto es un proceso crítico para garantizar su éxito. Al identificar y evaluar los posibles riesgos, los proyectos pueden anticipar problemas y desarrollar planes de mitigación para abordarlos. Esto no solo ayuda a evitar costos adicionales y retrasos en el proyecto, sino que también puede ayudar en la eficiencia del proyecto y la calidad de los resultados. El análisis de la cobertura de la demanda es una herramienta importante en la planificación de proyectos y es fundamental para garantizar el éxito en el mercado. Las empresas que realizan este análisis de manera adecuada y utilizan para tomar decisiones informadas tendrán más probabilidades de lograr sus objetivos de negocio y alcanzar el éxito. Eso es todo, amigos.